Hola, buen día para todos. Es un gusto estar el día de hoy participando, comentándoles esta ponencia en nuestro estudio de investigación. Vamos a hablar el día de hoy de la resiliencia en tiempos de pandemia. Un momento muy importante, pues nos lleva a entender las necesidades que surgieron en esta pandemia y cómo cada persona las afronta para pasar esta nueva normalidad. Entonces, pues desde el ámbito intercultural es un momento importante porque de un día para otro cambiamos, los docentes, los estudiantes, todos nos vimos obligados a cambiar nuestro estilo de vida. Por eso la importancia de este estudio de resiliencia en tiempos de pandemia. El estudio está a cargo del ingeniero Leonel Álvarez Gutiérrez, que él es ingeniero mecatrónico de la Universidad de Boyacá. Él pertenece al grupo de investigación GIMAC de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la misma, acá en la ciudad de Tunja, en Colombia. Y a cargo mío, mi nombre es David Joan López Blanco, yo soy médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente estoy vinculada con el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y acá también en la ciudad de Tunja. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la exposición de nuestro video, de nuestro estudio. Y listo, les voy a compartir la pantalla. Y entonces denme un segundo mientras alistamos esto. Toda tu pantalla. Listo. Entonces vamos a mostrar lo que es la importancia de nuestro estudio. Nuestro estudio tiene el nombre de resiliencia en tiempos de pandemia desde una perspectiva de salud y desde la educación. Vamos a ver que el término de resiliencia es un término que ha sido cambiado o se ha ido adaptando con el pasar del tiempo. En un inicio era un concepto inspirado en la física, donde la definía como la suerte o la flexibilidad social adaptativa. Eso fue por allá en 1993. Luego en psicología se acopló este término de resiliencia en referencia a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de adversidad o de dolor emocional. De esta manera, el individuo que es capaz de superar con éxito o de estar mejor preparado se le conoce como una resiliencia positiva o una resiliencia psíquica. Esta persona ha tenido cambios, este término ha tenido cambios a través del tiempo, como les decía antes. Lo llamaban invulnerabilidad a las personas sanas en circunstancias ambientales insanas. Luego de eso cambió a la capacidad de afrontar, donde se refería a la posibilidad de enfrentar efectivamente eventos estresantes severos y que fueran acumulativos, que se van a aparecer en algún momento determinado de la vida. Y se concluyó que el adjetivo resiliente venía tomado del inglés resilient, que expresa esas habilidades de lograr ser personas exitosas que pese a cualquier pronóstico logran superar adversidades o eventos emocionalmente fuertes y no desarrollan patologías mentales pese a los pronósticos que indicaban que la iban a padecer. Y el sustantivo de resiliencia expresa esa condición, esa capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Llama la atención que también en la parte, en el español y en el francés, el término se usa en el campo de la ingeniería metalúrgica y de la ingeniería civil para describir la capacidad que tienen algunos materiales de recobrar su forma original después de ser sometidos a una presión deformadora. Esta de pronto definición es la que a mí más me gusta porque aplica para ambos. Es la condición que pese a cualquier mala circunstancia, pese a cualquier mal pronóstico, la persona va a salir adelante, la persona va a salir adelante y no va a ingerir de pronto en lo que se creía que iba a tener. Por esto vemos que la resiliencia en tiempos de pandemia es la clave para afrontar este aislamiento,
las cuarentenas que fueron impuestas de un día para otro, como se cerró el cine, como, como de repente ya no pudimos volver a estudiar, los niños, los adolescentes, el personal universitario, los docentes, tuvieron que cambiar repentinamente las rutinas de vida, dejando atrás las clases presenciales, lo que con eso conlleva un enorme cambio y limitaciones a la hora de estar en casa. Ahora tocaba dictar las clases, los docentes les tocó adaptarse, cómo iban a llamar la atención de su estudiante, cómo iban a hacer que no perdiera ese entusiasmo en poder captar la atención para que pudieran aprender. Y, y eso fue pues un reto bastante grande. Los compañeros, las personas dejaron de compartirse entre compañeros, dejaron los juegos, ya no pueden ir al parque, ya no dan salidas a cine, ya no dan cenas, ya no dan teatros. Todos, digamos que estos hacen parte de contribuir a factores protectores y de un día para otro, ¡pum!, se quitaron, nos los quitaron, cada persona, las familias quedaron solas, quedaron divididas y iniciamos una nueva normalidad. Entonces, lo que vemos es que la resiliencia pues es un factor protector frente a todas las afecciones o todas las patologías de salud mental que se pudieran presentar, como la depresión y la ansiedad, que son los principales que aparecen. Pues una adecuada resiliencia nos va a incrementar, o mejor, nos va a disminuir el riesgo de presentar trastornos de salud mental, lo que nos va a ayudar a lograr una prevención y un tratamiento oportuno de estos distintos trastornos psicopatológicos que en una sociedad pues son tan importantes y que son tan limitantes. La resiliencia nos da esta capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles que se presenten. De esta manera, el individuo va a lograr una llamada de resiliencia psíquica y ese va a ser el resultado de estos diferentes procesos que contrarrestan estas situaciones nocivas. Va a tener diferentes etapas que las podemos ver acá: el equilibrio, la responsabilidad, la positividad de sí mismo, significación y valoración, la superación, el compromiso y el desafío y la creatividad, donde digamos que estas etapas son sumamente importantes para lograr la resiliencia. Primero hay que encontrar un equilibrio entre lo negativo y lo positivo, tener una responsabilidad y un compromiso adquirido de que yo voy a poder lograrlo, una meta fija de yo cómo lo voy a llevar, una creatividad para encontrar cuál va a ser el camino o esa solución, dándole un adecuado significado y una valoración a cada cosa y pues pensando positivamente para superar lo que se presente. Digamos que esas son las etapas y la clave. Como les decía, la resiliencia va a ser un factor protector frente a todas estas afecciones de salud mental. ¿Qué son los factores protectores? Entonces les voy a decir que el factor protector son todas aquellas condiciones externas que pueden ser de carácter social, económico, familiar, institucional, espiritual, recreativo y religioso, digamos que son con las corazas que el ser humano va a adquirir para que pueda tener una resiliencia o pueda tener una positividad psíquica. Un ejemplo de eso son por lo menos las personas pues, que no tengan, hay algo, no se deben tener todas o no se pueden tener todas. Lo mejor sería poder tener todos estos factores protectores. Entre más factores se tengan, pues mejor va a ser la evolución, pero no siempre se tienen. Entonces la persona que pronto no tiene una familia porque, no sé, los padres murieron, están en otra ciudad, pues va a tener de pronto un grupo social que lo ayude, unos amigos, va a salir de paseo, una estabilidad económica. Eh, el que no lo tiene de pronto está más enfocado hacia la parte espiritual, hacia la parte religiosa, el otro va a hacer ejercicio y eso lo va a liberar. Digamos que cada uno puede tomar el factor protector de que mejor se pueda adaptar. Lo mejor es tener estos factores e iniciarlos desde la niñez, ¿no? Que ellos vean que la familia es parte importante, que hay al menos un trato estable con al menos uno de los padres u otra figura significativa, que hay un apoyo social desde dentro y fuera de la familia, que hay un clima educativo emocionalmente positivo, abierto, orientador, pero que haya normas
donde hay modelos sociales que estimulen la conducta positiva, un balance de responsabilidades sociales y exigencia de resultados, unas adecuadas capacidades cognitivas, rasgos conductuales que favorecen una actitud eficaz, una actitud positiva frente al estrés y un insight de lo que significa su propio crecimiento. Digamos que esto en los niños es sumamente importante y es lo que tenemos que en la educación llegar ahí, ¿no? A esta semillita que son los niños que van a ser nuestros adultos del futuro, que sean adultos sanos emocionalmente. La resiliencia va a tener muchos cambios porque ella va a ser flexible, no va a ser la misma resiliencia del niño que tiene unos problemas pequeños, dicen que niño pequeño, problemas pequeños, niño grande, problemas grandes. Entonces, pues va a ser flexible, a cambiar a través del tiempo, de las circunstancias, y va a lograrse un equilibrio entre el factor de riesgo y el factor protector para forjar una adecuada personalidad del ser humano. En esto, en el adulto también, digamos que lo hemos nombrado como las etapas en el niño, pero en el adulto ahorita no quiere decir que eso no se cambie. Ahorita está esto del mindfulness, lo que vamos a hacer es una meditación consciente, ser conscientes de cada paso y de cada circunstancia y de cada sensación, cada sentimiento que nos pasa, desde tomar una gota de agua y saber de dónde viene y empezar a interiorizar cómo se siente en la lengua, en los dientes, cómo va bajando. Entonces es una parte muy, muy, muy consciente de lo que vayamos a hacer. Eh, Teniendo en cuenta este preámbulo, nos dio la importancia de identificar o de obtener los objetivos de nuestro estudio. El principal es identificar el nivel de resiliencia que se está presentando en los estudiantes y en sus profesores frente a esta nueva normalidad, estableciendo planes de mejora que contribuyan a fortalecer la resiliencia y lograr personas sanas en tiempos difíciles. Como los segundos objetivos, vamos a reconocer aquellos espacios o cualidades y fortalezas que han permitido a las personas enfrentar positivamente estas experiencias estresantes asociadas a la virtualidad en las clases, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a partir de sus propios significados, según ellos perciben y cómo enfrentan el mundo, y estimular una actitud resiliente y potenciar esos atributos para plantear la necesidad de programas de acción que se puedan intervenir adecuadamente. Dentro del marco teórico, pues ya lo habíamos hablado, ya les había explicado cuáles eran esos factores protectores y cuáles eran los factores de riesgo que podemos encontrar. Digamos que el factor protector va a ser esa coraza o esa protección que nos va a ayudar a enfrentar cualquier factor de riesgo y poderlo sacar adelante con una actitud positiva, con un insight de lo que significa el propio crecimiento de los individuos resilientes, teniendo en cuenta las capacidades cognitivas, las habilidades, los modelos sociales y con el apoyo social que se pueda encontrar. Vamos a encontrar que dentro de la metodología de nuestro estudio es un estudio descriptivo y transversal. Lo que hizo fue, consistió en la medición de variables en un momento único, en un tiempo determinado y con un enfoque cualitativo. El proceso metodológico lo hicimos en dividir la población en grupos de personas que se clasificaron como estudiantes universitarios que iban a ser o que son futuros profesionales sanitarios, cursan el grado quinto, el semestre quinto de medicina. Actualmente están rotando por el área de semiología y frente a los otros grupos que son profesionales docentes tanto del área de semiología clínica como de ingeniería de la Universidad de Boyacá. ¿Por qué es importante en nuestra población? Porque lo que les decía, uno son estudiantes que están pasando en esa transición desde el aula académica a su formación médica que se debe dar en un ámbito intrahospitalario con el paciente como su mayor herramienta de aprendizaje y ellos tuvieron que cambiar. Ya no pudieron ir al hospital, ya no pudieron ir a ver a los pacientes, a escuchar el corazón, a tocarlos, ya eso quedó atrás. Aunado a los docentes, que el docente del área clínica también está acostumbrado a eso, a explicarles a sus pacientes, a sus estudiantes desde el ejemplo de los pacientes. Entonces esta metodología cambió totalmente. Y los docentes del área de ingeniería, que ellos tenían un área más presencial, laboratorios,
sus clases magistrales, y esto también de un día para otro cambió. Entonces, por eso nuestro grupo poblacional es tan importante, porque son los que consideramos tuvieron un mayor cambio y un mayor compromiso y un mayor reto de lo que iba a ser la educación para ellos a partir de esta pandemia. Bueno, en general en nuestro estudio participaron 44 personas, como les decía, 39 de ellos fueron estudiantes, 7 docentes, el 38.6 fueron mujeres y el 61.36 hombres. Para la muestra de los estudiantes se eligió a los que cursaban por encima del quinto semestre en una transición importante de esta área básica del área clínica y al área clínica y en una pandemia, ¿no? El instrumento que se utilizó fue para la medición del cuestionario de resiliencia para niños y adolescentes. Este cuestionario fue elaborado por González Arreata López Fuentes en 2016. Es un cuestionario mexicano donde compone 32 ítems con unas opciones de respuesta, donde 1 es nunca y 5 es siempre, y ellos van a estar organizados en 3 dimensiones donde se tuvieron en cuenta los factores protectores, como les decía, los factores externos, factores protectores internos y un factor muy importante que es el factor empatía. Teniendo en cuenta estos 3 factores, se podía determinar si había una resiliencia moderada en el caso de los factores internos, resiliencia alta en el caso de los factores externos y un factor empatía con para medir una resiliencia alta. Se le envió el consentimiento informado con la encuesta a cada uno de los participantes, donde ellos pues, aceptaron participar en el estudio y empezaron a desarrollar el cuestionario. ¿Qué encontramos de esta manera? Encontramos en el análisis de los datos del proyecto que el factor interno o que nos da una resiliencia alta, sí está de acuerdo, según lo vemos acá en la figura 1, el nivel de resiliencia de relación al factor interno o propio de cada persona es alto, con un 99% frente a un 9% restante que considera un nivel moderado de resiliencia. De los anteriores resultados vamos a deducir que la población no presenta niveles bajos de resiliencia en este factor, lo que nos va a significar que este grupo poblacional tiene la capacidad de planear soluciones y problemáticas generales a su entorno. En el segundo factor, el factor externo con una resiliencia alta, vamos a observar, como se muestra aquí en la gráfica 3, que la resiliencia es un factor externo es alto con el 98% frente a un 2% restante que considera un nivel moderado de resiliencia. Los anteriores resultados se pueden deducir en que la población no presenta niveles bajos de resiliencia en este factor externo, lo que nos va a significar que en este grupo poblacional se siente un apoyo por las personas que conviven en su entorno adecuado. Y encontramos que en el factor empatía, aquí ya hay una relación moderada de resiliencia, se observa en la figura 5, el nivel de resiliencia en el factor de empatía es alto, con un 77%, con un 23% restante que considera un nivel moderado de resiliencia. Los siguientes resultados vamos a deducir que la población no presenta niveles bajos de resiliencia en este factor, lo que significa que este grupo poblacional tiene una capacidad de entender las necesidades de otra persona. Pero nos llama la atención en nuestro estudio que en los otros eran factores altos, hablamos de un factor por encima del 95 o 90%, en este encontramos 77 y hay una discrepancia significativa del 23%, lo que a pesar de que es una resiliencia moderada nos da un paneo de la situación y encontramos que nos falta desarrollar la empatía. Nos falta ponerlos en el lugar del otro, entender sus necesidades. Y esto es algo que tenemos que mejorar y es algo que podemos adaptar desde nuestros niños hasta los adultos, entender la situación de la otra persona. No todo el mundo la pasa de la misma manera que uno. ¿Qué podemos concluir? Que es importante desarrollar un cuestionario unificado para el país, dado que el contexto sociodemográfico, el contexto de violencia en Colombia, nos hace un país único con unos requerimientos, con unas fortalezas y con otras distintas, con unas destrezas distintas, donde debemos crear estrategias de empatía para nuestros niños, para nuestros jóvenes, una adecuada resolución de problemas, un manejo de las emociones, y eso va a ser como el eje de personas resilientes. No tenemos un estudio de medición apto o adecuado para nuestro país, lo que nos hace buscar en otros países cercanos como México o Bolivia, y esto hace necesario crear un instrumento que sea aplicable a las consideraciones de nuestra región, según nuestras costumbres, nuestra cultura y pues en el marco del conflicto y posconflicto en el cual vivimos, que no es un secreto.
Encontramos que los resultados obtenidos en nuestro estudio corresponden con un análisis que se hizo a nivel nacional, dado por el Ministerio de Salud, donde se identificó que Tunja se encuentra como la segunda capital de Colombia con un mejor índice de resiliencia. Entonces, estas son las conclusiones de nuestro estudio, esto fue lo que pudimos lograr y nos deja una ventana abierta a crear estos planes de mejora desde el ámbito intercultural, desde el ámbito académico, cómo vamos a hacer todos para crear estas personas sanas, estas personas que a pesar de las circunstancias sean alegres, sean positivas, sean creativas y tengan una gran resolución de conflictos que nos van a generar una nueva inteligencia o una parte de la inteligencia que es esta inteligencia emocional tan necesaria en estos tiempos y tan útil, ¿no? Entonces, quedamos abiertos con el ingeniero a escuchar sus preguntas, a escuchar sus opiniones. Esta es la bibliografía de la cual nos encontramos todo por si quieren profundizar más en el tema y la pueden encontrar. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por el espacio y como les dije en un principio, quedamos atentos a las dudas y las inquietudes para poderlo solucionar. Feliz día para todos.